Me acuerdo hace unos años, con otra bandera política, me acuerdo que decían, eh, hay mucha plata que está siendo usada en universidades públicas, hay mucha plata que está siendo usada en universidades públicas que está malgastada, porque, por ejemplo, la Universidad de Luján van tantos alumnos y se gasta tanta guita. O Entonces La Matanza, vamos o la a, Universidad de La claro, Matanza, o vamos a la misma de recortar. Burlingame, que dice la Universidad de Burlingame está vacía. Sí, sí. Y vamos a recortar, ¿no? Y yo me acuerdo en ese momento, siendo universitario, iba y de repente me encontraba el baño un desastre, no había papel. Salías al campus y era todo como que nadie juntaba la basura, era una cosa totalmente caótica. Y de repente uno entra a veces, no quiero entrar en tintes políticos, ¿no? Pero, pero uno de repente dice, escucha a otro que dice, no, porque sí, hay que recordar esto porque se usa para esto, para lo otro, y hay que empezar a sacar. De repente tan simple como que por ahí yo venía al laburo, no llegaba a comer y por ahí no tenía un refrigerio, cuando, viste, era como una cosa totalmente que me fue pateando para afuera, ¿no? Como, che, no tengo esto, no tengo lo otro, no llego Pero y vos termino... ibas a estudiar, no a tomar un refrigerio. No, seguro Diría que... alguien que conozco, ¿no? Seguro, seguro. Pero era como No, que no, pero que también hace te al va pateando, estudiante, te va hace al estudiante, pateando. hace al estudiante que pueda tener un refrigerio. Mira, hace unos cuantos años ya, un amigo estaba estudiando todo este tema, fue antes de 2015, me acuerdo 2014, por ahí que salió un estudio muy fuerte acerca de las partidas presupuestarias de Nación hacia las universidades, que vos veías y dentro de todo estaba bien, y las partidas extra presupuestarias, que es donde estaba el debate de, bueno, estas partidas extra presupuestarias corresponden a esta universidad, ¿por qué tanto? ¿Tendría más que tal? ¿Tendría menos que tal? La realidad es que cada municipio es un mundo, ¿sí? Hay Sí, realidades que, no sé, la Escuela Técnica de Lugano necesita que cuando los pibes lleguen le puedas dar un sándwich, algo de sí, calidad. tal ¿Por qué? cual. Porque muchos llegan y no desayunan en casa, tienen otra realidad. Entonces, obviamente, tal vez el presupuesto se va a modificar un poco. Ahora, sí es importante tener universidades nacionales que estén gestionadas de manera correcta, de manera no austera, pero sí inteligente. Yo creo que ahí se debate que si el Estado es grande, Estado chico, tiene que haber un Estado eficiente, que sepa cómo administrar las cosas bien, que tendrá que ser tan grande como se necesite en determinado municipio, lugar, establecimiento o sociedad, y tan eficiente como lo requiera la situación, la coyuntura, porque la realidad es que no es lo mismo una crisis económica, una inflación galopante, que cuando está todo mucho más planchado. Entonces, eso depende mucho de la realidad de cada lugar y como te digo, se necesita también un empuje a la hora de aplicar políticas públicas que entienda eso. ¿Sí? Yo muchas veces discuto con gente que trata de buscar algo homogéneo, uniforme, desde otro lado de las ciencias sociales o económicas, y decimos esto, mira, no se puede aplicar recetas que en un lugar son exitosas cuando no conoces el territorio con el que estás trabajando. Entonces, yo no puedo aplicar el programa del Carlos Pellegrini en Villa Lugano. ¿Podría aplicarlo? Sí, con mayor o menor éxito, sí, pero no estoy tomando en cuenta la realidad diversa que hay. Entonces, nos pasa lo mismo en las universidades, en la UNAG, en la Jaureche. No puedes aplicar un montón de cosas que tal vez sí puedes aplicar en ciencias exactas de la UBA, que necesitas 8 años y dedicarte casi exclusivamente a eso. No, la realidad es que el territorio es otro, necesitas títulos intermedios, que es algo que está trabajando mucho la UBA ahora, y una mayor vinculación de salida laboral, porque es lo que pasaba que vos contabas recién. Hay un montón de cosas que te expulsan, ¿sí? Esas pequeñas cosas del día a día que decís, no llego a esto, no llego a esto, me cerraron acá, tal, tal, te termina expulsando y eso es donde ahí radica uno de los tantos principales problemas que tiene la educación universitaria, que por querer abarcar todo termina olvidándose de la dificultad del territorio con el que está trabajando. Entonces muchas veces ves universidades que se crean y tienen los planes de estudio calcados a otras históricas o currículas, materias calcadas y decís, mira, no sé si aplica tanto, mira, tal vez esta carga horaria tendrías que dividirla, tal vez los módulos deberían ser distintos, tal vez la oferta de materias, no sé, en el CBC Lugano no se están ofertando materias a la noche porque te dice, mira,
acá es súper peligroso. Es súper peligroso. Van a venir 5 personas, van a cursar, después se van a ir con miedo, no sabes si el Estado va a estar involucrado para poder cubrir con seguridad, pasillos seguros, etcétera. Entonces, nada, entender la realidad de cada territorio es importante para poder lograr una política pública eficiente. Cuando la eficiencia está, se acaba el debate de si muchos, si pocos, si grande. Y cuando pasan estas injusticias, a mí me gusta un poco meter al invitado siempre en una cuestión personal, digamos. ¿Qué te pasa a vos cuando de repente pasa una injusticia? Lo veo yo como una injusticia, ¿no? Desde un recorte, desde algo que te limitan como educador y como profesional. ¿A vos cómo te hace sentir? Mira, la realidad es que independientemente del color político de los gobiernos, la educación sufre todos los años. Ya sea porque hay alguien con aires de grandeza, de lo que sea, y dice vamos a acabar con esto, vamos a modificar esto, lo otro, como también desde el descuido de gobiernos que llevan malas políticas a cabo y, no sé, la política económica se va, ¿no? Es la hiperinflación que pasó, las crisis sociales. Entonces, año a año la educación termina sufriendo todos esos vaivenes y el sistema educativo es el primero que lo recibe porque es el primer lugar, yo siempre digo que es la primera conexión con el Estado, ¿sí? Entonces muchas veces hablamos de por qué las generaciones detestan el Estado, por qué se habla tanto del Estado. El primer agente del Estado es el docente, porque en una sociedad como la que vivimos, llevas a tu hijo o tu hija a la escuela y la primera persona que te habla de parte del sistema educativo, de el gobierno, de lo que sea, más allá de que sea un profesor, como cualquiera de nosotros que puede tener sus diferencias, es ese profesor. Entonces le toca no solo la presión de un montón de cosas, sino saber que es el primer vínculo con el Estado que va a tener esa familia. Y ahí es donde corre el, bueno, qué tipo de política pública se aplica, qué tipo de cosas me están ayudando, no me están ayudando, y principalmente el enfoque que tiene que tener. Yo creo que muchos años, tanto en nación como en ciudad, se hicieron cosas buenas, pero después se desestimó un montón de cosas particulares del área pedagógica que por tener gente que tal vez no era tan del ámbito, ¿sí? Yo siempre lo digo, sos un gran domador de leones, pero no vas a ser bueno para conducir una pyme. Bueno, si muchas veces aplicamos eso de que esto salió bien acá, lo vamos a llevar a, no sé, a un sistema educativo, es probable que no salga bien. Algunas cosas se mejorarán, otras no, pero si no empezamos a nutrirnos de lo que te da la educación, de lo que sale propiamente de la educación, es difícil. Yo valoro mucho el trabajo de los sindicatos en ese sentido porque a mí me tocó aprender un montón con compañeros de sindicato, que yo era un profesor muy nuevo, y mucho del conocimiento, así como hablo del hábito de estudiantar, el conocimiento de aprender a caminar el aula, a caminar los pasillos de la escuela, de saber tener cuidado con una cosa, cómo manejarte con directivos, etcétera, te lo dan esos ámbitos sindicales, etcétera, que realmente te aportan algo. Entonces, frente a tantos problemas en la educación, ahí creo que juega un rol importante los sindicatos. No, y de repente estar abierto, porque uno dice, bueno, escucha la palabra sindicato hoy en día y es como que uno tiene resistencia. Algunas personas por tal vez ignorar, ¿no? De repente vos también hablabas sobre las agrupaciones o la ayuda estudiantil o los grupos estudiantiles como Sí. para progresar. Y hoy en día, a mí me pasaba estar en la facultad y por ahí entraba, hola, ¿qué tal, profe? ¿Le puedo decir algo a los chicos? Y yo, como vos ya lo mirabas a este pibe, ¿qué es lo que está haciendo? Y de repente decías, no, como que lo hacías a un lado y de repente qué importante era para mí en ese momento, ahora que te escucho a vos, decir, bueno, ¿cómo podría ser yo para seguir en la universidad en ese momento y por ahí buscar ayuda de estos pibes? Hoy la escucho a mi hermana que está en una agrupación y me comentaba que le facilitan una compu, que en ese momento ya no tenía los medios para conseguirla, un trabajo en el buffet de la universidad, y de repente te facilitan un montón de cosas que es para que vos puedas el día de mañana tener una posibilidad de recibirte como tiene por ahí otro que no quiere decir que la tenga más fácil, sino que por ahí vos no tenés la oportunidad.
son distintos tipos de herramientas en ese sentido. Yo creo que se da mucho, más que todo en las universidades, esto de al no tener un rol estatal o un rol directivo tan presente, muchas veces lo que queda es la propia organización estudiantil. Entonces, más allá de la bandera política, la responsabilidad de las organizaciones estudiantiles es entender que su principal función es que el estudiante que pasa por esas puertas crea que tiene un futuro y encuentre las ayudas necesarias para ese futuro. La transformación la haces adentro del aula. Entonces, cuando eso se empieza a modificar y termina entrando mucho la política o etcétera, no digo que tienen que ser apolíticos, pero sí termina entrando mucho el condicionamiento partidario y ahí es difícil. Si yo tengo que limitarme a lo que diga el candidato de mi partido, pero quiero mejorarle la vida al estudiante, ahí muchas veces puede haber contraposiciones. Cuando estás orientado exclusivamente, cuando su principal norte es que esas personas que de otra forma, que sin la beca de apoyo para las fotocopias o para el comedor o para lo que sea, no hubiese podido continuar, bueno, ahí es donde está lo que debería unir el pensamiento de cualquier organización estudiantil. ¿No crees que hay adoctrinamientos ahí? Los docentes o las agrupaciones estas, hay como un adoctrinamiento a Mira, los estudiantes. O esta profesora de La Matanza, ¿te acuerdas que hablaba de la profesora K? Sí, Nico, ¿qué decís? ¿A qué te referís con adoctrinamiento? ¿En qué sentido? No, que él dice sin banderas políticas, pero sí, muchas de esas agrupaciones estudiantiles representan. Claro. El radicalismo está a full ahí en las universidades. Mira, O sea, no sé si me explico, Nico, a eso que me refiero. una bajada de línea. sí, decís. Una bajada de línea política, claro, estoy Sí, diciendo. sí. Mira, en las universidades ahí hay que separar dos cosas, ¿no? Primero que todo, lo que es el caso de la profesora que se hizo viral en el municipio de La Matanza, la profesora acá de La Matanza, decían que es ámbito secundario, por un lado, donde, reitero, una cosa es trabajar con universitarios, mayores de edad, donde el rol de la universidad debe ser el generar conocimiento. Yo discuto mucho el paso por la universidad en el que, mira, yo voy, estudio y después me desaparezco, no quiero saber nada. Porque mal o bien, o al menos a mí me tocó desde mi lado, desde que me interesé en ayudar, en dar clases, era devolverle algo a la universidad. Yo muchas veces lo digo, si la Universidad de Buenos Aires no me hubiese adoptado, yo hoy en día no estaría haciendo nada de lo que me gusta, de lo que me apasiona. Lo encontré en los pasillos de la facultad. Y quería devolverle algo, quería darle algo sabiendo que me ofreció un futuro, que me ofreció una estabilidad no solo económica, sino emocional, social, un montón de cosas. Entonces así fue como dije, bueno, quiero retribuirle algo. Y dentro de la universidad está esa generación de conocimiento que inevitablemente va a tocar tintes políticos. Lo que creo que está mal es que se termine todo partidizando, ¿sí? Porque político es todo, cualquier tipo de acción. El no ir a votar es político, el votar en blanco es un acto político. Todo acto termina siendo político por acción u omisión. Entonces dentro de la universidad se tienen que dar ciertos tipos de debates, tenés que encontrar compañeros, compañeras que piensen de una forma y aún así tengas la mejor y puedas seguir creciendo juntos. Yo hoy en día, lo digo, yo tengo una orientación política, pero muchos de mis grandes amigos tienen una completamente diferente y la verdad que yo me nutro un montón de ellos, aprendí, como dije recién, con los sindicatos, si bien yo tengo un montón de diferencias y en otros ámbitos estaríamos peleadísimos, yo aprendí un montón con ellos, un montón no solo en las cuestiones sindicales, sino también de conocimiento, de vida. Entonces, dentro de la universidad se tiene que dar ese proceso. Me parece correcto y me parece que le da un plus a tu carrera. No solo ir, tener el conocimiento, las 4 o 3 horas, lo que sea, y escaparte, porque caminar los pasillos, entender las realidades, cursás con una persona al lado tuyo que viene del interior, que tiene otra forma de vida, otra forma de entender la realidad, y en esa unión se enriquece un montón. Eso por un lado. Por otro lado, lo que es el adoctrinamiento, hay realidades que, nada, al menos yo en económicas, y doy fe de que en muchas facultades pasa,
A mí me tocó ver que en la carrera de economía daba clases Giacomini, que era, ahora ya están peleados con Milei, pero el principal asesor lo vendía como este es mi principal asesor, etcétera, etcétera, de extrema liberal, libertario, lo que sea. Aplicaba y enseñaba todo eso desde una metodología. Todas las materias son optativas, no es que hay una materia obligatoria. Entonces vos elegías con qué profesor, por eso decía esto de hacia dónde me oriento. Y también en el mismo horario, a un piso de distancia, tenías el curso de Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero, histórico, no sé si es candidato a algo ahora, creo que vi un par de afiches, y que explicaba la economía también desde otro lado. Entonces, nada, se da un crisol de Y está bueno también. opiniones. Y está bueno y te genera también a tu propia formación distintas formas de ver. Eso me parece que dentro de la universidad es lo que tiene que haber. Lo que no puede haber es que sea toda una misma línea. Puede que se den situaciones y me digas, bueno, ahora me toca cursar, estoy cursando otra carrera que es más por gusto, en filosofía y letras, y tenés muchos profesores que su orientación muchas veces, se nota que va por un lado. Es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que modificar un poquito dentro de la formación docente, pero no es excluyente. Serán pocos los casos aislados que hacen ruido, obviamente, porque cuando salta algo de ese estilo, salen los medios, sale por todos lados, pero después agarras a muchos de los graduados de la UBA y te dicen, no, la verdad que vi de todo, escuché de todo. Mis amigos hoy en día son de todo ámbito y la verdad me enriquece un montón. Lo secundario es distinto. Cuando tratás con menores de edad y la currícula con la que trabajás es algo que, al menos en Ciudad, se trata de debatir bastante en que no haya una bajada de línea, que no haya una presentación de esto es lo bueno, esto es lo malo, ¿sí? Aunque, reitero, todo es debatible. Vamos a hablar de la materia historia. Bueno, tenemos que hablar de Roca. ¿Está bien lo que hizo Roca, la conquista del desierto, matar, etcétera? ¿Está bien? ¿No está bien? Se necesitaba orden, bueno, todo termina teniendo un cierto tinte político. Lo que no puede pasar es el adoctrinamiento en el sentido de esta forma de pensar es la correcta. No, mira, pasó esto, la historia dice esto, las tendencias van por acá, esto es lo que corresponde en la currícula. Ahora van a sacarlo a Roca ahí de Bariloche, del centro de Bariloche, lo sacan al monumento de Roca. Mira. Opa, Se lo saca por ser por derramamiento de sangre. por haber derramado tanta sangre, etcétera, etcétera. Como un genocida así, se lo saca de la plaza principal ahí en Bariloche. La idea es hacer un monumento a las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Mira. Otra figura también muy debatida políticamente hoy en día, También. abuelas. Me hace acordar esto a algo con lo que decías sobre la política en las universidades. Yo tenía un profe que me acuerdo que cuando estos chicos entraban al aula decían, ¿qué tal, profe? ¿Puedo darle un mensaje a los chicos? ¿Qué sé yo? Sí. Los chicos daban su discurso y un día se va uno de estos chicos y nos dice el profe, para un segundo la clase. Chicos, ¿ustedes saben a quién van a votar? ¿Van a votar? Y muchos, por ahí la mitad de la clase, no, ¿viste? Como que se quedaron ahí. Y nos dice, chicos, es muy importante esto. Cuando hablas de votar, hablas del voto del centro de estudiantes. Claro, voto del centro de estudiantes. Hay varios videos de peleas y de Sí, quilombos que se armaron, pero tremendas. Este profe nos dice, a mí la verdad que no me interesa derecha, izquierda, esto, lo otro. Tienen que votar porque según lo que ustedes voten el día de mañana va a ser lo que se elabora en la universidad y y cómo vaya a seguir todo esto. Si ustedes realmente no se interesan, es como el país. Si ustedes no saben a quién van a votar, se tienen que involucrar. No es porque el país son todos iguales y qué sé yo. Es una cuestión de decir, me tengo que interiorizar para que se labure realmente como hay que laburar. Y a mí realmente me tocó esto porque digo, de repente el tipo, porque uno sabe de qué orientación es el profe cuando empieza a hablar. En este caso, era muy peronista, ¿no? Y me interesó un montón lo que dijo porque había sido un chico de izquierda que había entrado justamente. Y el tipo diciéndonos,
chicos, involúcrense porque el día de mañana esta es la universidad de ustedes y ustedes van a ser los que sigan, digamos, estudiando o de esto depende el futuro de ustedes. Nada, una nota de color ahí. ¿Crees que hay más población hablando de política y de todo esto? Muchos de los comentarios o cosas que por ahí la sociedad habla es porque algún político o algún representante político dijo en los medios de comunicación y se lo replica como video. Hace poco una precandidata a presidenta dice que las universidades están llenas de extranjeros. ¿Eso es verdad? ¿Vos lo viviste? ¿Tenías compañeros? Vos decías, está llena de extranjeros, ¿qué dice? Y después salió, hay un Instagram que se llama Chequeos, que sale diciendo que no es así. Mira, ahí cuando se dio eso, la verdad es que salieron muchas de esto que hablamos de organizaciones estudiantiles, de toda índole, digo, todos los partidos políticos que las integran, a desmentir eso. Porque la realidad es que los datos oficiales de las universidades demuestran que la población migrante que va a las universidades es pequeñísima. Dentro de la UBA es una de las que no llega ni al 10%, una cosa así. Y dentro del sistema universitario nacional, menos todavía. Hay todo un discurso tal vez construido acerca de, bueno, hay que mejorar los presupuestos, hay que recortar, etcétera, etcétera. Y lo primero, y no es ajeno a la historia, uno lo ve ahora, pasó hace unos años cuando un expresidente dijo que hay que modificar algo, y salieron también desde todas las agrupaciones políticas universitarias a pronunciarse en contra, pasó en los 90, es algo que reiteradamente en la historia argentina siempre se pone como debate y que yo creo particularmente que es de las pocas cosas, con sus luces y sombras, que termina funcionando bien, ¿no? Digo, hoy en día muchas de las universidades nacionales están dentro de los rankings más importantes de Hispanoamérica, ¿sí? Sin ir más lejos, la Universidad de Buenos Aires está rankeada como la mejor de Hispanoamérica, sin contar que además están hablando de universidad pública, porque compite con universidades privadas y les gana dentro de Hispanoamérica. Entonces, una universidad masiva, abierta, pública, es un baluarte que muchas veces se toma como algo que se puede modificar porque ya están dando bien, entonces podemos recortar, se puede sacar esto, lo otro. La realidad es que los datos que dijo fueron totalmente erróneos, se publicaron, la Federación Universitaria Argentina de toda nación salió a desmentir, exponiendo los números específicos que correspondían, y que también hay toda una búsqueda o un discurso de búsqueda de culpabilidad hacia afuera. Bueno, es el migrante que viene. Y cuando empiezas a hilar fino, es muy, muy pequeña la población migrante que viene, estudia y se va. Siempre dice, no, vienen, estudian y se van. La realidad es que empezás a ver los censos, todo, y te dice que la gran mayoría viene, estudia, se queda por muchos años. Por eso después vas a las guardias médicas de hospitales públicos y tenés compatriotas colombianos, ecuatorianos, venezolanos, etcétera, que no vienen, usan la universidad y se van, sino que vienen, estudian, trabajan, vienen con sus conocimientos previos, tributan, porque es algo que se tiene que decir, pagan todos los impuestos que tienen que pagar, siempre y cuando estén en blanco y demás, consumen, digo, hay toda una economía migrante pujante que le genera beneficios al sistema universitario y a los municipios, provincias, a la nación. Entonces, hay todo un gran misticismo ahí, no es novedad, pasó hace unos años, pasó en los 90, pasa con distintos signos políticos, ni siquiera depende de cuál esté gobernando, pero sí, no es algo que nos asuste a aquellos que trabajamos dentro de las universidades o que damos clases, porque sabemos que pasa cada tanto. Cuando hay crisis, muchas veces lo primero que se hace es, bueno, buscar dónde está el problema. Tira la bomba Sí. Y bueno, creamos la discordia y que se peleen. Está bien. La verdad que es interesante esto que decís porque yo desde mi lado trato de no opinar mucho porque de política no tengo la menor idea y en universidad es como algo que todavía estoy transitando
Y soy más como el grupo que dijiste vos al principio de los que vienen, cursan y se van. Claro. Porque Vos sos de esos. Sí, claro. Porque generalmente lo que pienso es, si estoy en la facultad, me quedo hablando con un compañero cuando salimos de clase, yo no quiero hacer eso, yo quiero llegar, estudiar, tengo más para leer, bueno, entonces me voy a mi casa y en mi casa sigo leyendo. Y después vuelvo. Porque siento que como al involucrarse, es lo que estaba pensando por lo menos, ahora literalmente mis pensamientos son más como en, me tengo que involucrar más. Pero me Lo acuerdo cuando... convencimos. Tal cual. No. Pero me acuerdo cuando había empezado, mi meta principal era, tengo que terminar esto lo antes posible, lo más rápido posible y con la nota más alta que pueda. Como Entonces, no tengo que socializar. Socializar tengo que no sirve, distraerme. socializar me Claro. cae. Entonces yo llegaba, me Ni acuerdo que siquiera era te como... quería tener una minita, Nico, nada. Estaba Entonces me acuerdo que era... muy conectado. Llegar, estudiar, cursar, salía, tomaba el bondi a casa. Listo, directo. A no ser, tengo otra clase, bueno, entonces me voy al aula silenciosa, donde no tengo que hablar con nadie, me pongo los auriculares y me quedo ahí leyendo. Y era como que ahí todo, el grupo era como que la rutina era súper cerrada, llegaba a casa después del trabajo a las 12 de la noche a dormir y al día siguiente la rutina empieza de nuevo. Y es como que es interesante esto de proponer, de poder involucrarse, porque es como que también siento que se podría como ver también más del mundo universitario y de todo lo que esto te puede como otorgar a vos y que también te sirve como para cargar a la mochila de los conocimientos y de las competencias que uno como necesita para moverse en la vida. Es como que siento que todo eso es interesante. ¿Ibas a decir algo? No. Hay, sí, esto que decís, lo encaro por dos lados. La complementariedad, vamos a decirle, de las competencias blandas, de estudiantar, es decir, el hábito de ir cursando o entendiendo o sintiendo la propia la universidad, genera otro tipo de instancias. Si yo no me hubiese involucrado, hoy en día no estaría dando clases dentro de la universidad. La verdad que eso está bueno. También hay una realidad que, ya sea por cuestiones económicas o lo que sea, o la presión de la sociedad, uno se tiene que recibir ya. Y se tiene que recibir ya y con la mejor nota. Y si sos joven y vas a un primer empleo, te piden cuántos años de antigüedad. Y decís, mirá, flaco, yo tengo Sí, 18 años. universidad. Este es mi primer empleo, esta es mi primera antigüedad. Entonces, hay toda una presión social y más lo vemos hoy en día en las universidades, en el sentido de que vos terminaste tu carrera de grado, todo el mundo te dice que va a ser un posgrado, una especialización o una maestría. Entonces, termina yendo a un sistema universitario que hay que repensarlo con 7, 8 años, en el cual hiciste 5 o aprox o más. Yo terminé mi carrera en mucho más tiempo, porque trabajaba por un montón de cosas, pero que igual te queda corto y necesitas sí o sí una especialización. Entonces, terminás viéndolo de esa forma, pero la gestión de las universidades muchas veces no entiende ese pack que tenemos que hacer. Y vas a cualquier empresa y sabes que para cobrar mejor o para ascender necesitas un posgrado, una especialización, una maestría, lo que sea. Entonces, sufrimos esa presión de, che, tengo que terminar rápido, no contratan gente de 30 años en la empresa de allá, entonces tengo que ser súper joven, con un buen título, estar haciendo un posgrado para que me puedan pagar más o menos bien. Y trabajar para Y tener la experiencia. antigüedad. A mí me gustó lo que hablaba recién Nico, como a modo de cerrar un poco, el hecho de involucrarse, que hoy en día es necesario involucrarse como persona, tanto como vos decías, el hecho de si socialmente uno no se involucra en lo que es la educación, la política, ¿por qué no? Involucrarse como ser humano con el otro, aceptar y decir, mira, qué bueno que está que pongan una escuela técnica en Lugano. Creo que como argentinos si nos involucráramos más y decimos, che, lo que hace falta es más educación y por qué no en un lugar así, y por qué no en otros lugares donde no llega, y por qué no me acerco en la universidad y hablo con un compañero y le doy el apoyo que por ahí necesita, porque hoy en día yo creo que con todas las cargas que tiene una persona, más un universitario que trabaja, estudia, tiene una novia y encima tiene problemas en la casa.
Yo creo que la salida a toda esta cuestión es involucrarnos un poco más y decir, somos todos argentinos, necesitamos una educación que sea más firme, necesitamos ser más humanos y necesitamos más educación para sacar el país adelante, digamos. Yo a modo de cierre es lo que encuentro, digamos, como a resaltar. Es también, hablando lo que me sumo a lo que dice Facu, creo que ese fue el centro, ¿no? de este podcast, es acercar la universidad a las personas que lo necesitan. O sea, Sí. porque por ahí podemos hablar no sé, de los vouchers que ofrece Milei y decirte que los busca, que la idea es que estos pibes puedan dar a la universidad los vouchers y eso la universidad va a estar más atenta en esos pibes para no perderlos porque va a querer los vouchers para que les puedan dar el subsidio, etcétera, etcétera. Pero acercar una universidad a las personas, no sé, a la Universidad de Quilmes, por hablarte, por decir, la universidad dijimos de ahí, de Quilmes, de La Matanza, la Universidad de José Burlingame, Cepaz. la Universidad de José Cepaz, José ¿sí? Cepaz, sí. La Universidad de San Martín, que todos decían, no, la universidad... Y hoy es una universidad que en ciencias es tremenda, es acercar a las personas, ¿no? Y más a estos extranjeros. Yo te felicito por el tema de la tesis, porque la verdad hasta me llama la atención pensarlo así como estas personas... como inmigrantes que llegan, que no tienen experiencia, que por ahí sos el primer universitario en tu familia o el primero que se va a titular de una universidad, porque venís de un pueblo, no sé, llámese Colonia del Cimbolar, no sé, o lo que fuere. Me parece genial pensar eso, acercar la universidad a las personas que lo necesitan. Es como un cuento lindo. Sí. Es como un cuento lindo, pero que a veces no pasa. O sea, no pasa por las políticas públicas. No sé, se da computadoras porque si los pibes necesitan computadoras y tenés ahí Conectar Igualdad y todo un proyecto a nivel nacional que después cambia de gobierno y se cae. Claro. Diciendo que fuimos los pioneros y hoy lo toma, no sé, Uruguay, ese mismo proyecto. Y como que es todo cambiante y digo, ¿qué hubiera sido de este país si se siguen, si hay políticos que dicen, bueno, eso estuvo bueno, lo retomo, lo sigo, lo dejo? Qué interesante hubiera sido que a más Ayrtons les den oportunidades de estudiar y puedan estar en secundarias y en universidades. Sabes que eso es algo interesante que el otro día hablaba con un amigo que también decía, hay tantas cosas que odio de este país. Empezaba así, ¿no? Y dice, pero si hay algo que siempre respeté y admiré, es que hacemos todo mal, pero siempre tratamos de incluir, de integrar, de hacer que seamos todos iguales. Casi nunca funciona, pero por lo menos lo intentamos, decía. Y es como que es algo que, por lo menos desde lo que nos presentás vos, de esto de integrar, de acercar, de poder hacer que más personas puedan como llegar a participar de este mundo, aunque sean inmigrantes al principio, dentro de todo pueden participar y pueden acercarse. Es como que es algo muy bueno y que quizás como que sí deja algo que desear y que poder seguir o continuar. Claro, claro. A mí me pasa eso que decía Pocho, que en la tesis lo encaro como si fuese un proceso de inmigración, pero porque en todas las escuelas de educación media me pasa que nada, tengo pibas que terminaron el instituto privado y tienen que ir al CBC y el CBC justo, no sé, el de Drago les queda cerca porque son en esos barrios que están en la zona norte o norte-oeste de la capital, entonces van caminando, están a 5 minutos. Aquel piba que vivía en Lugano o en Soldati tenía que irse lejísimos con 2 colectivos, entonces no arrancás desde el mismo punto. Por eso celebré que la universidad tenga todas estas cosas como un CBC exclusivo para ahí, una escuela técnica, etcétera, y principalmente, no sé si como modo de refrán, pero sí como un pensamiento que tiene que ser el conductor a la hora de todo esto de la educación universitaria, que además está muy ligado, yo terminé hablando mucho de secundaria, y podemos hablar después todo un día entero sobre educación secundaria y primaria, que es en lo que más me estoy especializando últimamente, pero sí tener clara la forma de visión, de construir a través de la visión del otro. El manifiesto de la reforma universitaria de 1918, que fue el proceso en el cual
estudiantes decidieron protestar en la Universidad Nacional de Córdoba para que deje de ser una universidad elitista, bien de la antigüedad, estamos hablando de 1918, en la cual hasta los cargos se heredaban, manejaba por la iglesia y había muchas trampas a la hora de entrar, por lo tanto solo la élite entraba. Estos estudiantes decidieron hacer protestas, tomar la universidad para que se empiece a abrir, para que se empiece a entrar y que se decía, para que el hijo del trabajador entre a la universidad, para que el proletariado hoy en día se está consolidando eso, los hijos de los trabajadores entran a la universidad, es mi caso, pero también hay muchos que aún así no llegan a entrar, con todo lo que se hizo. Entonces en el manifiesto que se da en la tanta sangre reforma, que se derramó, porque hablamos gente que murió ahí en esto, sí. en la Mucho- protesta en la Universidad de Córdoba. Muchos murieron. No, Muchos mucha protesta. universitarios en la reforma murieron. Y a veces yo digo, o sea, hay gente que derramó sangre para que vos tengas derecho. Claro. O sea, le digo así a personas que discuten, digo, hay gente que derramó sangre para que vos tengas derecho. Entonces no me vengas con esa pelotudez a decirme que la universidad tiene que ser Tranquilízate privada. un poco, Pocho, tranquilízate porque... No, pero aparte hay que destacar algo. Correcto. Hay que destacar algo que esa reforma de 1918 no solo fue de estudiantes universitarios, sino que fue también de todo el pueblo trabajador. Es decir, aquella persona que vivía que trabajaba en una fábrica y que sabía que tal vez toda su vida iba a trabajar en una fábrica, iba y peleaba porque quería que en un futuro sus hijos puedan acceder a la universidad pública. Entonces, ese involucramiento de toda la sociedad, por más que no te llega a vos, por más que decís, yo voy a seguir trabajando en esta fábrica, me salgan los impuestos, etcétera, ese involucramiento es lo que permitía que tus hijos, que los nietos tengan esa accesibilidad. Y esto que dejaba el manifiesto de la reforma, decía que toda educación, al fin y al cabo, es una larga obra de amor para aquellos que aprenden. Entonces, si nos sentamos y lo pensamos desde ahí, creo que empieza el cambio que necesita el sistema educativo argentino. Me parece un hermoso cierre. Genial, casi me haces la vez llorar, loco. Mira, yo me queda en nada más agradecerte, Ayrton, por tu laburo y por haber venido hoy. Y nada, la verdad que me voy muy contento. Y también agradecerte a vos, Pocho, y a Nico, a nuestra produ. Y sin nada más que decir, esto ha sido Tinkunaku. Desde ya, muchas gracias.